Entonces comenzamos con lo que es pancreatitis aguda. La mejor manera de presentarles un caso. Este es un caso que tuvimos en el hospital de Irlanda. Este es un paciente que llega a la emergencia del hospital, 52 años de edad media de la vida, paciente alcohólico crónico, un paciente que llega con dolor en el epigastro irradiado a la espalda, que tenía 24 horas de evolución. El dolor de la pancreatitis, acuérdense ustedes, es un dolor en el epigastro que toma la forma de cinturón en la mayoría de los casos y llega a la emergencia este paciente con 24 horas de evolución. Se le examina, el paciente está dolorido y tiene, bajo el punto de vista de su examen físico, un índice de masa corporal de 37, o sea, es un obeso casi mórbido, con una frecuencia cardíaca de 110, está taquicárdico el paciente, una presión que tiende a la baja, 90/40, una frecuencia respiratoria aumentada, el paciente tiene centro de distrés respiratorio y está con fiebre. Este es el caso que ustedes van a ver el día que estén en emergencia, tarde o temprano van a ver pacientes que llegan con un diagnóstico clínico de pancreatitis y que ustedes tienen que hacer primero el diagnóstico, confirmarlo y luego hacer el tratamiento. A este paciente se le pide, cuando uno tiene la sospecha de pancreatitis, hay que pedir amilasa. En las emergencias hay amilasa sérica. No hay lipasa, pero la amilasa sérica da un muy buen indicio, si está aumentada, de que el problema es una pancreatitis. Tiene bastante sensibilidad. Cuadro clínico más amilasa elevada es igual a pancreatitis. Además, este paciente tiene una leucocitosis, tiene 21.000 de leucocitos. La urea está dentro del límite normal, está comenzando a subir la creatinina, tiene un hematocrito de 49%, o sea, está hemoconcentrado el paciente y tiene alterada la bioquímica hepática, está casi histérico el paciente, se le podía ver al histérico, tenía bilirrubinas totales aumentadas a predominio directo, la fosfatasa alcalina estaba dentro de límites normales y había alteración de las transaminasas, o sea que había un cierto daño, probablemente sobre la célula hepática, un paciente alcohólico. La evolución de la pancreatitis puede ser leve, o una evolución de alguna pancreatitis puede ser severa y puede causar la muerte del paciente. Así de severa es esta enfermedad y es la responsabilidad de nosotros, de ustedes, el día que estén en una guardia, en emergencia, de hacer un diagnóstico adecuado, de hacer un seguimiento adecuado, porque el paciente se puede morir de pancreatitis. Este paciente, que tenía varias cosas en contra, tenía un índice de severidad fuerte, era una pancreatitis severa, el paciente no evolucionó bien. Este paciente se le toma una tomografía y ustedes pueden ver en la tomografía cómo es el páncreas. Está edematizado, bien edematizado, una tendencia a hacer colecciones este páncreas. Tomografía, las primeras horas que se hace una tomografía, se hace una tomografía sin contraste. No se debe poner contraste porque todavía no se ha establecido el proceso. Este paciente terminó mal. Este paciente terminó en la mesa de la morgue. Se le hizo una autopsia a este paciente y el paciente se le sacaron los órganos y ustedes lo que ven acá es el hígado, acá está el vaso, o sea que el paciente está con los órganos boca abajo. Todo esto es necrosis. Todo esto es necrosis. Se ha necrosado hasta los riñones del paciente, toda la parte del retroperitoneo, esto es el retroperitoneo, está concochada. ¿Quién hizo este daño? Las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas, que cuando están dentro del páncreas, están inactivas, cuando salen se activaron dentro del páncreas. Y esa es la fisiopatología de la pancreatitis, activación de las enzimas que ustedes saben y se acuerdan que para qué sirven, para digerir las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pero en el páncreas, si es que se activan dentro del páncreas, es un desastre. Y eso terminó en un desastre. Y eso es entonces la idea de revisar cómo y por qué se produce
toda esa cadena de acontecimientos que puede llevar a la muerte al paciente. Bajo el punto de vista de la pancreatitis, es un dolor abdominal que se inicia súbitamente y hay incrementos de las enzimas pancreáticas, amilasas y lipasas. Es una inflamación de todo el páncreas y tiene, como les decía, formas leves y formas severas que pueden llevar a la muerte al paciente. Y no existe un medicamento que hay que dar al paciente para que el paciente se sane, sino es el soporte que se le da al paciente. Un paciente que tiene todo un protocolo. Una vez que se hace el diagnóstico, el paciente no debe comer, para que no se, y el páncreas hay que ponerlo en reposo, hay que hidratarlo adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero no existe un medicamento que lo vaya a salvar a este paciente, sino lo que se conoce hasta ahora es el soporte que se le da a este paciente. Entonces, ¿cómo es que se produce todo esto? ¿Qué es el páncreas? El páncreas en realidad es dos órganos en uno. No existe un páncreas, sino en realidad existen dos órganos. Es un tejido glandular muy suave. Si ustedes se acuerdan, no sé si han visto en anatomía, el páncreas es bien blandito. Cuando ven algunos de los animales que uno puede utilizar para verlo, el páncreas es color amarillento, muy suavecito. El páncreas es un órgano muy lábil. Tiene una longitud entre 15 a 20 centímetros, tiene un peso de no más allá de 100 gramos, es pequeño, está situado por detrás del estómago, en la parte central, y está hacia el retroperitoneo. Una parte incluso de la parte dorsal del páncreas no tiene el reflejo visceral y está en el retroperitoneo, y está junto a una gran cantidad de vasos estómago, en la parte central, y está hacia el retroperitoneo. Una parte incluso de la parte dorsal del páncreas no tiene el reflejo visceral y está en el retroperitoneo, y está junto a una gran cantidad de vasos, un sitio localizado en gran intrincado, y tiene dos funciones del páncreas que hay que separarlas. Es como si fueran dos órganos en uno. Tiene una función endocrina y tiene una función exocrina. Entonces son dos órganos en uno. Nosotros nos vamos en el curso de la charla, a limitar a la función exocrina, porque la función endocrina más la van a ver ustedes cuando se hace la parte de endocrinología. El páncreas es la fuente de la mayor cantidad de producción de enzimas que sirven para la digestión de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Veamos rápidamente el páncreas endocrino. Acuérdense que el páncreas endocrino está dado, ahí se produce la insulina, el glucagón, y está en las células de Langerhans, que están localizadas dentro y sumergidas dentro del páncreas. Esto, si uno tomara el total de la masa, los islotes de Langerhans, o sea, la función endocrina es 2%. El 98% es exocrina. Por eso es que a veces uno vive con un pedacito de páncreas y no se altera la función endocrina. Hay pacientes que se les saca 3/4 partes del páncreas por hábitos emotivos, y ese pedacito del cuerpo, la cola del páncreas, no sigue produciendo insulina. Sin embargo, la función exocrina es el resto. Entonces ahí se producen básicamente las hormonas que ustedes ya conocen: insulina, glucagón, somatostatina y polipeptido pancreático. ¿Okay? Esa es la parte de lo que se llama el páncreas exocrino, endocrino. Veamos el páncreas exocrino, el que produce las enzimas pancreáticas, que es lo que más nos interesa en el curso de los minutos siguientes. Acuérdense ustedes, cuando estudiaron histología y estudiaron anatomía, que la base funcional son los acinis pancreáticos. Los acinis pancreáticos son unas glándulas constituidas por células, estas células de tipo piramidal, que son las productoras, las que van a producir las enzimas pancreáticas, y hay otras células que están localizadas en los cuellos, que están, se llaman centroacinares,
Básicamente la producción de las enzimas pancreáticas está en esas células piramidales. Acá ven una microfotografía, esta es una célula piramidal. Ven ustedes el núcleo. Estos tienen un aparato de Golgi bien desarrollado y un retículo endoplásmico de tipo rugoso que produce unas vacuolas que luego produce unos gránulos enzimógenos, y ahí están encapsuladas las enzimas, que luego produce unos gránulos enzimógenos, y ahí están encapsuladas las enzimas pancreáticas. Estas son vaciadas a unos canalículos y van a ir por esos canalículos a formar un gran canal que es el conducto de Wilson y el conducto de Santorini o accesorio, y que por ahí, a través de la papila mayor o la ampolla de Vater, va a salir al duodeno, segunda porción del duodeno, ante el estímulo de la comida. Uno come y comienza a funcionar todo ese mecanismo para producir enzimas que van a digerir a lo que nosotros hemos comido. Estas enzimas dentro del páncreas, hasta que salgan, están inactivas. Se activan al momento de salir, que lo vamos a revisar en un momento cómo es todo este mecanismo de tipo fisiopatológico. Eso es lo normal que ocurre. Okay. Entonces tenemos nosotros que a través del páncreas, a través de la papila mayor, salen las enzimas pancreáticas o el líquido pancreático. ¿Cuánto creen ustedes que se produce en el páncreas en un día? ¿Cuánto de líquido pancreático se produce? Entre el litro y medio y 2 litros y medio. Es una cantidad enorme de producción de líquido pancreático y que está dentro de las enzimas pancreáticas. La mayor parte es líquido, agua, acuoso, con bicarbonato. Entonces, la parte de producción de las células pancreáticas tiene lo que se llama un componente acuoso y un componente enzimático. El componente acuoso es muy rico en bicarbonato. Hace poco, en la clase anterior, el doctor Captcha les decía que para la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, llega una gran cantidad de ácido al duodeno y el bicarbonato neutraliza ese ácido. ¿De dónde sale ese bicarbonato? Del páncreas. De las células, básicamente las que están en el cuello, que van a producir una gran cantidad de agua bicarbonatada que va a neutralizar a el ácido que está llegando de las células parietales en el estómago. Y vamos a tener en menor cantidad, pero muy importante, las enzimas pancreáticas que están en esas vacuolas o en esos gránulos enzimógenos. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos al páncreas, y saben ustedes que está localizado en la parte central del abdomen, que tenemos nosotros el parénquima pancreático, donde se producen la fase acuosa y la fase enzimática, que se va a producir en los islotes, en las células piramidales de los acinis pancreáticos, y que se van a reunir por los canalículos y van a salir por el conducto, la ampolla de Vater, a través de este gran canal que es el conducto de Wilson y el conducto secundario o de Santorini. Van a llegar al duodeno. Entonces, comemos nosotros, hay un estímulo y ese estímulo produce las enzimas pancreáticas. Eso es lo normal. Eso es lo que ocurre normalmente, o sea, lo fisiológico. Eso es también fisiológico. Vamos a ver solamente una célula. Esta es la célula piramidal. Esa es la parte basal de la célula y esa es la membrana basal de la célula, que ante el estímulo de los secretabobos
va a hacer que se comience a producir a través del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso las vacuolas. Acá está el retículo endoplasmático, vacuola, esto es el aparato de Golgi, y acá están los gránulos decimógenos que a través de una exocitosis hace que este gránulo salga a la parte periférica, afuera, hacia el duodeno. Entonces, una sola célula. Los miles de células que hay, en conjunto van a ir a través de los canalículos y van a terminar produciendo hasta 1 o 2 litros de secreción pancreática. Todo esto es la parte o la fase fisiológica o la fase normal. ¿Cómo es que se activan esos gránulos decimógenos o las enzimas? ¿Cómo es que se activan? Están inactivas dentro del páncreas y se activan. ¿Quién le da la orden? Conviértete en algo activo a lo que está inactivo. Cuando salen estos gránulos decimógenos, salen a la pared duodenal ante el estímulo de la comida, hay en las células del duodeno, hay una producción de enteroquinasa. Estas células duodenales, estos enterocitos, producen una sustancia, la enteroquinasa, que hace que el tripsinógeno que estaba inactivo lo pase a tripsina. Tripsinógeno a tripsina. Este paso de tripsinógeno a tripsina es la llave que hace que la tripsina, una vez formada, activa todos los demás componentes enzimáticos. Entonces, una vez que las células de los enterocitos lancen al torrente enteroquinasa, convierten el tripsinógeno en tripsina y se activa el tripsinógeno, se activa el tripsina, la quimiotripsinógeno se activa en quimiotripsina, las proteasas se activan en carboxipeptidasa, los péptidos a fosfolípidos y la prolatasa colapsa y prolapsa. Todos estos son entonces inertes que se activan con la tripsina. Esa es la forma fisiológica con la cual se activan las enzimas pancreáticas que van a comenzar a actuar en la luz del duodeno. ¿Cuál es la parte de la fisiopatología? ¿Qué es lo que pasa para que se forme una pancreatitis, que es un proceso inflamatorio que, como decíamos de un comienzo, puede tener formas leves, moderadas o severas? ¿Cuál es el evento inicial para producir una pancreatitis? Hay varias causas de pancreatitis. El 80% de la pancreatitis está producido por una obstrucción del flujo de salida de las enzimas pancreáticas hacia la luz del intestino. El ejemplo más clásico es que una piedrita, un lito que sale de la vesícula o que está formado en el colédoco, obstruye la salida de bilis y obstruye la salida de la secreción pancreática. Acuérdense ustedes que el colédoco desemboca junto con el conducto de Wilson, es un canal común a través de la ampolla hepática. Si una piedra pequeña se localiza ahí y impide que salgan las enzimas pancreáticas se activan. ¿Y dónde se activan? Dentro del páncreas. Y destruyen el páncreas. Entonces, el 80% de las causas de pancreatitis hoy en día son por coledocolitis. Hay un porcentaje también significativo, y depende de la región, depende del mundo donde uno se desarrolla, que la pancreatitis es producida por alcohol. Acá en el Perú hay mucho alcoholismo, y sin embargo no tenemos tanta pancreatitis como si hay en otros lugares. Hay un factor genético indudablemente, ¿no? Pero esas, y deben haber oído ustedes, y van a verlo en emergencia, pacientes que llegan con pancreatitis severa porque tuvieron un compromiso, se reunieron porque fue el cumpleaños de alguien o porque terminaron el examen tan difícil de medicina, de fisiopatología, entonces se reúnen el día viernes hasta morir y algunos se mueren. No.
Así es, el alcohol puede producir una sensibilización de las células actinales hacia el componente de la colecistoquinina con una activación prematura de los simógenos. Quiere decir que el alcohol provoca que los gránulos de simógenos se abran dentro del páncreas. El alcohol genera metabolitos tóxicos como el acetaldehído que contribuyen a destruir al páncreas y se crea una activación de las células estrelladas pancreáticas por acetaldehído y hay el estrés oxidativo. O sea, el alcohol puede llegar a producir pancreatitis, puede matar a una persona. No es la causa más frecuente en nuestro medio, pero sí es una causa más importante. Existen otras causas. Ya las van a leer ustedes, hipertrigliceriemia, factores de tipo metabólicos, etcétera, etcétera. Pero las causas que prácticamente abarcan todo el espectro de la pancreatitis son la coledoconitiasis y el alcohol. Eso es lo que van a ver ustedes probablemente cuando hagan sus emergencias. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la cadena de acontecimientos? Lo básico es que las enzimas pancreáticas se activen adentro del páncreas, cuando no deben activarse dentro del páncreas. El páncreas no está preparado para que pueda soportar a las enzimas pancreáticas que están hechas para digerir a las proteínas, a los carbohidratos y a las grasas. Imaginen ustedes, el componente de un páncreas es proteínas, hay carbohidratos y hay grasas, y se autodigiere el páncreas. Ese es el componente principal. Luego hay una lesión en la vasculatura. El páncreas tiene una microvasculatura. Se empiezan a activar las enzimas, hay una lesión microvascular. Al mismo tiempo que eso ocurre con la lesión microvascular, hay una atracción de leucocitos. Los leucocitos van a ir a luchar para el componente inflamatorio, infeccioso, y comienzan a destruir. Y los mismos leucocitos hacen lo que se llama la liberación de citoquinas y el estrés oxidativo. O sea que se contribuye a eso. Y luego el organismo tiene una respuesta. Hay una respuesta sistémica, que es el CIRS. Es una respuesta ante todo proceso inflamatorio que no deja de estar en la pancreatitis y finalmente ingresan las bacterias, lo que se llama la translocación bacteriana. El páncreas está muy cerca del intestino, está pegado al intestino, y por ahí proliferan bacterias y hay una translocación bacteriana por vía directa o por vía hematógena. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos conceptos para dejarlos claros. ¿Qué es la activación intestinal de enzimas proteolíticas? Grandes cantidades de tripsina se activan dentro del páncreas. Una vez más, el concepto, activación de las enzimas dentro del páncreas. Hay presencia de enzimas lisosomales, la catepsina B, y enzimas digestivas, que es el tripsinógeno, en vacuolas inestables dentro de la célula cinar. O sea, la misma célula cinar se desestabiliza y comienza a tener este problema. Hay la catepsina B, el activo activador del tripsinógeno dentro de las vacuolas acinales y produce activación intrapancreática de la tripsina. Si se activa la tripsina, que era la llave que activaba a todas las demás, tenemos una cadena inflamatoria tremenda. Activada la tripsina, se activan todas las demás. Las vacuolas se rompen y liberan más tripsina, porque en las vacuolas había tripsina. La tripsina intrapancreática conduce a la activación de más tripsina y otras enzimas pancreáticas, fosfolipasa, quimotripsina, elastasa, y hacen lo que se llama el complemento y la cascada de coagulación. Estos pacientes comienzan a tener síndrome de coagulación intravascular. La liberación intrapancreática de enzimas conduce a una autodigestión pancreática y destrucción del tejido que está alrededor del páncreas, que es un tejido graso. En síntesis, todo lo que dice este slide es autodigestión del páncreas. El páncreas comienza a autodestruir porque se han liberado las enzimas donde no debían liberarse. La lesión microvascular. La liberación de enzimas pancreáticas hace un daño al endotelio del intersticio, a los vasos finitos que hay dentro del páncreas, daña al endotelio.
Esto hace cambios en la microcirculación, hay una vasoconstricción con éxtasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno, y eso conduce a ¿qué? A una isquemia. Entonces se altera la microcirculación, hay isquemia, y esto comienza a ser lo peor que puede pasar, la necrosis del páncreas. Hay un aumento de la permeabilidad vascular e inflamación de la glándula. Eso es cuando tenemos sobre todo pancreatitis edematosa o intersticial, y la lesión vascular puede llevar al fracaso de la microcirculación local y a la amplificación de la lesión pancreática. Entonces, toda la alteración de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas, una de las cadenas de acontecimientos es que se provoca una alteración de la lesión de los microvasos, de la microcirculación. Esto trae como consecuencia isquemia, no se oxigena bien, y esto trae como consecuencia al final necrosis. Y necrosis es muerte celular, y eso es lo que ocurre en las severas. En las pancreatitis severas hay necrosis. El día que ustedes vayan a cirugía y operen a un paciente, o vean operar a un paciente con pancreatitis severa, van a ver la necrosis del páncreas. El cirujano saca la necrosis con el dedo y saca como si sacara barro, está podrido todo el páncreas. Y a veces hay que sacar todo lo que se pueda, porque si no sacan esa necrosis se va a infectar y el paciente se va a morir. Entonces, una de las formas de cirugía que se hace en una pancreatitis necrótica infectada es con el dedo, sacar por trozos del páncreas. Es impresionante verlo. Lo otro es la quimioatracción de leucocitos, o sea, el proceso de liberación de citoquinas y de estrés oxidativo como consecuencia de todas las alteraciones en la microcirculación se atraen a los leucocitos. Hay una infiltración del páncreas por macrófagos y polimorfos nucleares. Hay una activación de granulocitos y macrófagos que provoca la liberación de citoquinas proinflamatorias, metabolitos del ácido araquidónico, enzimas proteolíticas y lipolíticas. Estas sustancias interactúan con la microcirculación pancreática, aumentando la permeabilidad vascular, induciendo la trombosis y hemorragia. Por eso es que se ven focos de hemorragia en la pancreatitis severas. Las enzimas pancreáticas, como han sido activadas, hay un deterioro de la microcirculación y la liberación de mediadores inflamatorios que conducen a un rápido empeoramiento del daño pancreático y necrosis. Esto es lo que les da a ustedes los diferentes grados de pancreatitis entre leve y severa. Una necrótica es indudablemente severa y con altas posibilidades de que el paciente pueda morirse. Hay una respuesta sistémica, que es lo que se conoce como SIRS. SIRS viene de las siglas en inglés, es un Systemic Inflammatory Response Syndrome, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso se da en todos los procesos inflamatorios y, por supuesto, en la pancreatitis. Y esto está mediado por enzimas pancreáticas activadas, liberadas a la circulación. Quiere decir que el páncreas ya no solamente se va a destrozar el páncreas, sino que comienza a irse hacia otros órganos por la liberación de esas enzimas en el torrente sanguíneo. Hay una de las primeras cosas que ocurre y que uno se le para los pelos de punta contra el paciente, como el paciente que vimos al principio, comienza a hacer insuficiencia respiratoria. Quiere decir, comienza a afectarse los pulmones. Pero si el páncreas está acá, ¿por qué se afectan los pulmones? Por el SIRS. Y estos pacientes, ¿por qué se le afectan los pulmones? Porque hay una actividad de la fosfolipasa A. Es una lecitinasa y eso produce trombosis microvascular a nivel de los pulmones y el paciente comienza a tener insuficiencia respiratoria. Estos enzimas también, una vez que salen al torrente sanguíneo, producen una depresión del miocardio y por lo tanto en estos pacientes la presión se viene abajo. El paciente que presentamos al comienzo tenía 90/40, estaba comenzando el paciente a hacer un shock. Y esto se debe a que hay una depresión del miocardio y esto se debe a que hay péptidos vasoactivos y el factor depresor del miocardio liberados en el proceso SIRS.
Y el otro órgano que se compromete es el riñón. ¿Por qué? Porque hay hipovolemia, bombea menos el corazón y hay menos irrigación en el riñón, y este paciente tenía 1.4 de creatinina, ha comenzado a trepar su creatinina. Ese paciente tenía entonces pancreatitis, ese paciente tenía insuficiencia ventilatoria o respiratoria y tenía compromiso ya de la función renal. Y luego vienen las complicaciones metabólicas como hipocalcemia, hiperlipidemia, hiperglicemia, hipoglicemia, cetoacidosis diabética. Son consecuencias de toda la cadena inflamatoria. A veces hay hipercalcemia, conformación de jabones de calcio, desequilibrios hormonales, unión del calcio con complejos de ácidos grasos libres de albúmina y translocación intracelular del calcio. Esos son los pasos que siguen a una pancreatitis y que puede constituirla en una pancreatitis severa y llevar a la muerte reciente. La translocación bacteriana es se ve comprometida la barrera del intestino, que conduce a que las bacterias infecten al páncreas, que ya es un páncreas isquémico, nefrótico. Hay una ruptura de la barrera intestinal como consecuencia de la hipovolemia y de la isquemia, y hay infección bacteriana local de los tejidos pancreáticos y peripancreáticos. Se produce en los pacientes con pancreatitis aguda grave en el 30%. Estos pacientes muchas veces tienen que entrar a nutrición de tipo parenteral. La nutrición enteral mantiene la función de barrera del intestino. Se asocia con una disminución de la translocación bacteriana. Hoy en día, a diferencia de hace 10 o 15 años, los pacientes que estaban con pancreatitis severa, que estaban en su cuarto, quinto día, comienzan a hacer catabolismo. Bueno, el páncreas hay que dejarlo en reposo, estos pacientes no se les da de comer. Y si no se les da de comer, todos los procesos de defensa del organismo se empeoran, el catabolismo empeora. Hoy en día se les da a estos pacientes, si no han comido, empezado a comer al segundo o tercer día, se les pasa una sonda que va directamente al yeyuno. Se va a ir hacia el páncreas y se les alimenta enteralmente con dietas elementales, o se le pone a la vena nutrición parenteral total, porque el paciente no debe quedarse en ayunas total, o sea, no debe nutrirse, que es peor. Hoy en día, conociendo estos conceptos de fisiología y fisiopatología, un poco que ha mejorado el pronóstico de estos pacientes. Entonces, en los procesos de pancreatitis aguda, nosotros tenemos la llave de todo, la activación de la tripsina. Se activa la tripsina, produce una activación de la bradicimina, una vasodilatación, hipovolema, shock y muerte. Hay un factor de peresón miocárdico que disminuye el output cardíaco, hipovolemia y shock. Hay activación de ciertas enzimas como la elastasa, que producen daño vascular hemorrágico. Hay en estos pacientes siempre dolor, vómito y diarrea por pérdida de fluidos, hipovolemia y shock. Y cuando se activa la fosfolipasa, esta produce problemas de edema pulmonar sobre los alvéolos y disnea. Entonces, estos pacientes mueren por falla cardíaca, o por falla renal, o falla respiratoria, o por falla de tipo metabólica general. Estos pacientes, cuando tenemos una pancreatitis severa, no los tratamos en pisos de medicina general, sino son tratados en unidad de cuidados intensivos. Entonces, la diferencia entre tratar a un paciente con una leve, que puede ser tratada simplemente dejando de comer al paciente y tratándolo adecuadamente, dándole analgésicos, a un paciente que está a la primera falla que tiene, respiratoria, cardíaca, renal, ese paciente tiene que ir a unidad de cuidados intensivos donde se maneje el medio interno. Ok, ahí llegamos para no complicarnos la vida.